El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Los textos de hoy continúan en este camino de conversión que nos pide la Cuaresma. El Evangelio es este juicio universal que nos da Jesús, que muchos dicen, y con razón, bien, aquí están lo que son las obras de misericordia, sobre todo material, y es cierto, pero aquí hay algunos detalles que son justos de ver. Y es que cuando dice: bueno, ¿y cuándo te vimos con hambre, con sed? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. ¿Qué interpretó la Iglesia primitiva aquí cuando dice mis humildes hermanos? Se refiere a los cristianos. ¿Quién es el hermano de Cristo? Sino el que es bautizado y vive la gracia de Dios. Era tanto como decir: ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Lo que se hace al cuerpo de Cristo, formado por cada uno de los cristianos que forman la Iglesia en gracia de Dios. Lo que se hace a ellos, se hace a Cristo. Y todo esto encaja perfectamente en lo que sale en Hechos de los Apóstoles, y explica bien San Pablo, cuando en su conversión no dice Jesús las palabras que oye de Jesús: ¿por qué persigues a mis cristianos? No. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Tú quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y él no era consciente de perseguir a Jesús, perseguía a los cristianos, a los humildes hermanos de Cristo. Todo esto porque muchas veces hoy hay un sentimiento, en parte verdad, pero en parte no, de que bueno, el bien se hace a todos porque todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo dices, a ver, que todo el mundo es criatura de Dios y amado por Dios, sí. Pero cuando se habla de los humildes hermanos y se habla especialísimamente los cristianos, entendemos que todo aquello que se hace a Cristo se hace a aquellos que son cristianos de verdad, los humildes y hermanos, o sea, los que viven la gracia de Dios. ¿Quiere decir que no se puede hacer el bien a los demás? Claro que sí, faltaría más, pero de una forma especialísima. A Cristo se le hace cuando se hace el bien a los que son de Cristo, a los humildes, a los que son hermanos de Cristo, a los que son miembros de la Iglesia. Y esto lo entendían muy bien los primeros cristianos.
Mientras que la primera lectura de hoy, también en este camino de conversión, viene a ser este libro del Levítico, donde nos da aspectos prácticos de los mandamientos. Ya no son los 10 mandamientos, sino cosas prácticas que tienen que ver con los mandamientos, algunos directamente los mandamientos y otras cosas que tienen que ver con los mandamientos, para entender que lo que Dios pide no es una cosa estrictamente formal, el decálogo y basta, sino que el decálogo se ramifica de tal forma que en muchas cosas normales realmente se muestra el amor a Dios o al prójimo. Lo primero, seréis santos. Yo soy el Señor vuestro Dios, soy santo. No robaréis, ni defraudaréis, ni engañaréis. Eso está directo en los mandamientos. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre del Dios. Pero a partir de aquí empiezan cosas que están en los mandamientos, pero que a veces muchos no lo quieren ver. Y entonces hay que explicitarlo. No explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás. No dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero. El obrero merece su paga y pronta. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Fijaros que aquí se entiende lo mismo. Temer a Dios que tratar mal a los demás y especialmente a los que tienen alguna discapacidad. Ponerse contra el sordo o contra el ciego, haciéndoles la traveta, poniéndoles problemas, es tanto como burlarse de Dios en el lenguaje del Antiguo Testamento. No darás sentencias injustas, no serás parcial, ni para favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Esto es una de las cosas que a muchos les cuesta de entender. Aquellos que son más proclives a entenderse con los ricos, hay que favorecer a los ricos. Hay que ser injusto hacia los ricos. Aquellos que dicen, no, nosotros estamos con los pobres, los ricos son siempre malos, hay que favorecer a los pobres contra los ricos de forma injusta. Serás justo, ni por favor, no serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a cada conciudadano. No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. No odiarás de corazón a tu hermano, reprenderás a tu pariente. Aquí viene todo lo que es la corrección fraterna, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a tus parientes, sino que ama al prójimo como a ti mismo. En este libro del Levítico, el libro antiguo como los haya, ya se nos habla este amor al prójimo y este amor a Dios. Es cierto que este prójimo se entiende todavía solo como el de la propia casta, el de la propia familia, aquel que es muy cercano, y Cristo abrirá realmente la salvación y el amor de Dios a todos los pueblos, y ahí estamos cada uno de nosotros.